Hola, hola, buenos días. Hoy vamos a dar una charla interesante donde hay una influencia importante en la prevención. Nos va a conversar la licenciada Silvia, ahí presente. Hola, buenos días. Silvia Obregón es nutricionista y va a compartirnos un poco una charla relacionada con aquella parte nutricional que nos alimenta el cerebro y que nos hace bien para nuestra salud mental y física. Bienvenida, Silvia. Puede comenzar. Un Ok, placer tenerte buenos aquí al lado. días. Sofi Camareno, bienvenido. Doctor, Ya no está. puedo compartir pantalla. Ya, ¿Ya? ya. Ok. Muy bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvia Elena Obregón y el tema que vamos a conversar hoy es sobre la importancia de la alimentación para nuestro cerebro. Este tema está relacionado con lo que es la demencia vascular, que ya se ha hablado en otras charlas, en diferentes enfoques, tanto lo que es médico como psicológico y en terapia ocupacional. Entonces, hoy le vamos a dar como un enfoque más a lo que es la alimentación. Como saben, para tener un cuerpo y una mente sana, como dicen, se necesitan estilos de vida saludables. Y parte de estos estilos saludables es la alimentación. Entonces, primero tenemos nuestro cerebro. Bueno, el cerebro es el que comanda todas nuestras funciones, es el que regula nuestras emociones, que las emociones también están ligadas a la manera en la que consumimos los alimentos. Hay personas que cuando están sumamente estresadas consumen más comida, o cuando se sienten ansiosas, deprimidas, o en caso contrario, cuando una persona está deprimida, más bien no consume ningún tipo de alimentos. em, o el estrés también hace que no pueda pensar ni siquiera en almorzar, en cenar, en comer algún snack. Entonces, el cerebro es parte importante en la manera en que también consumimos los alimentos. Y el cerebro, como cualquier otro órgano, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, necesita alimentarse. Y este va a estar tan saludable como lo va a ser nuestra alimentación. El cerebro es muy sensible a lo que consumimos. em, Dependiendo, digamos, de los nutrientes que le hagan falta, así va a trabajar. Entonces, al igual que, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, si nuestro objetivo es ganar masa muscular, tener, tener músculos y demás, necesitamos ejercitar con pesas, hacer una rutina, etcétera. Entonces, el cerebro es igual. Él se va a adaptar a lo que nosotros le vamos a dar, la que nosotros le damos en el día a día en nuestra alimentación. Entonces, el cerebro necesita ciertos nutrientes. Se han hecho investigaciones en las cuales se han estudiado diferentes nutrientes solitos para ver qué tanto funcionan para la salud cerebral. Sin embargo, todos los estudios indican que, no, que un solo nutriente no es suficiente para el adecuado funcionamiento del cerebro, sino que se necesita una serie, un conjunto de nutrientes para que el funcionamiento se dé de manera correcta. Entonces, por ejemplo, la glucosa. La glucosa es importante porque el cerebro se alimenta de glucosa. La glucosa proviene de lo que son los carbohidratos. Entonces, cuando nosotros consumimos carbohidratos,
Estos son absorbidos y son mandados al cerebro para que el cerebro realice sus funciones. Es como, por ejemplo, la gasolina al carro. O sea, si no le echamos gasolina al carro, el carro no funciona. Entonces, el cerebro utiliza esta glucosa para poder hacer todas sus funciones. Aquí sí quiero dar hincapié a que, aunque la glucosa es la principal fuente de energía, el cerebro va a buscar formas de conseguir esta energía. Entonces, cuando una persona, ahora que está esta dieta, que es la dieta keto, en que se está dando, que está aumentando su aplicación, la gente la está buscando por la pérdida de peso que se da rápidamente. Esta dieta keto lo que hace es restringir el consumo de carbohidratos. Entonces, al restringir el consumo de carbohidratos, no tenemos esta fuente de glucosa. Entonces, lo que hace el cuerpo es convertir lo que son las grasas en cuerpos cetónicos, para que los cuerpos cetónicos viajen al cerebro y así tener la energía que ellos necesitan. Sin embargo, ¿cuál es el problema de hacer esta conversión? Que todavía no hay estudios suficientes que demuestren que estos cuerpos cetónicos realmente perjudiquen o beneficien la salud cerebral, porque desde siempre nuestro cerebro va a utilizar la glucosa como fuente de energía. Además, hay estudios que indican que en la mañana, cuando nos levantamos, cuando tenemos más de 8 horas de ayuno, 8, 10, 11 horas de ayuno, el desayuno tiene que venir alguna fuente de glucosa, o sea, de carbohidratos, para que el cerebro tome esta energía y pueda funcionar durante todo el día, al igual que cuando consumimos los alimentos. Entonces, por eso también se dice que el desayuno es uno de los tiempos de comida más importantes. Entonces, hay que tener, como les decía, cuidado con la alimentación que tenemos, con las escogencias de alimentos que tenemos, porque importantísimo es mantener esta constante fuente de energía para que el cerebro funcione bien. ¿Cuáles son los carbohidratos? Bueno, el pan, la avena, el arroz, las pastas, los frijoles, todo lo que son leguminosas, todo lo que son las frutas, los vegetales. Entonces, tenemos que asegurarnos esa fuente de energía. Después tenemos las vitaminas del complejo B, que son todas las vitaminas, la vitamina B1, la B12, la B6. Se ha visto que estas vitaminas del complejo B son las que el cerebro necesita para realizar todas las funciones que tiene, todas las funciones que necesita realizar. Por ejemplo, se ha visto que, por ejemplo, una deficiencia de vitamina B12 puede ocasionar delirios en una persona, principalmente en una persona adulta mayor. Además, también se ha visto que cuando hay deficiencia de vitamina B12 y vitamina B6, hay un aumento de la homocisteína, que la homocisteína es un aminoácido que se ha visto cuando se han hecho investigaciones en personas con Alzheimer, se ha visto que esta homocisteína está elevada. Entonces, se está tratando o se está estudiando si la suplementación de estas vitaminas, de la vitamina B12 y la vitamina B6, puede hacer que la homocisteína disminuya y que los síntomas o la progresión de la enfermedad de Alzheimer se pueda hacer más lento el deterioro. Entonces, por eso es importante siempre el consumo de las vitaminas. Estas vitaminas las encontramos en las carnes, en las leguminosas, en lo que son los pescados, en la sardina, el atún, por ejemplo,
todo lo que es productos integrales, como la avena, como los cereales integrales, como el arroz integral, por ejemplo. Entonces, este conjunto de vitaminas es bastante importante. Después tenemos lo que son los minerales, que también existen minerales que se han ido estudiando, por ejemplo, lo que es el hierro, el zinc, el magnesio, lo que es el potasio. Entonces, todos estos minerales se requieren para que el cerebro pueda funcionar adecuadamente. Estos nutrientes se encuentran principalmente en lo que son las frutas, en lo que son los vegetales, en lo que son las nueces. Entonces, si vemos estos tres grupos que les presento aquí, se pueden encontrar en una alimentación variada y balanceada, que es lo que las y los nutricionistas buscamos a la hora de que llega un paciente a consulta, de que los hábitos alimentarios que tenga en ese momento, si no son los adecuados, poder guiarlo a que escoja mejor sus alimentos y así tener una mejor salud, no solo física, sino también mental. Ahora, como yo les decía al principio, la charla se centra también tanto en lo que son los alimentos, pero también en lo que es la demencia vascular. La demencia vascular es una de las demencias que tiene relación con la alimentación que tenemos diariamente, con los estilos de vida que implementemos. En la demencia lo que se da, o la demencia se da por la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Cuando no hay un flujo sanguíneo adecuado, entonces esto hace que el cerebro se prive de oxígeno y de nutrientes, porque los nutrientes viajan por el flujo sanguíneo. Entonces, yo puedo tener mis nutrientes en mi flujo sanguíneo, pero si existe algo que me impida poder llevarlos al cerebro, entonces este no va a recibir lo que necesita. Entonces va a ir deteriorándose. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos para esta demencia vascular? Bueno, se dice que los factores de riesgo son los accidentes cerebrovasculares, pero depende, digamos, de la intensidad de este accidente cerebrovascular. También lo que son los infartos, lo que es la presión arterial alta, la diabetes mellitus, que puede ser la diabetes mellitus 1 o mellitus 2 mal controlada, lo que es la obesidad, las dislipidemias, la aterosclerosis, el tabaquismo y la edad avanzada. Se dice que esos son los factores de riesgos para tener una demencia vascular. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos factores de riesgo se pueden prevenir con estilos de vida saludables, a excepción, digamos, de la edad y el tabaquismo. Digo, de la edad, perdón. Entonces, por ejemplo, con la presión arterial, con la diabetes y la obesidad y las dislipidemias, una alimentación saludable y balanceada puede retardar la aparición de estas enfermedades. Ahí entra también la parte genética, pero entre mejor yo me cuide, menores van a ser los riesgos que aparezcan conforme se va avanzando la edad. Actualmente se ha visto que las personas más jóvenes están sufriendo de enfermedades, como se dice, que eran de personas adultas, personas de 25, 30, 40 años que ya tienen presión alta, que tienen diabetes. Los índices de obesidad en el país se pueden comparar con los índices de países de primer mundo como Estados Unidos o también como México, que son países donde las tasas de obesidad son bastante altas. Entonces, Costa Rica va como por ese camino.
Entonces, la obesidad va a llevar a que tengamos presión alta, diabetes y por ende mayor riesgo de sufrir una demencia. Ahora, con la obesidad, como les decía, con la obesidad vienen otros factores de riesgos asociados, la hipertensión, dislipidemia y la diabetes. Lo que pasa con la obesidad es que al tener más adiposidad, es decir, que mi cuerpo está compuesto más de grasa que de músculo, entonces esta grasa va a hacer que la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares sea más grande. Es más, se ha visto que la obesidad abdominal, es decir, una persona en su grasa se distribuye de diferente manera, todas las personas son diferentes, pero se ha visto que la obesidad abdominal, cuando la circunferencia abdominal es superior a 80 centímetros, el riesgo de sufrir lo que es diabetes mellitus, el riesgo de sufrir un infarto, el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular es mayor. Entonces, tenemos que llevar a la población a que trate de bajar esta adiposidad que me va a llevar a enfermedades cardiovasculares y por ende, cuando se lleguen a edades más adultas, una demencia vascular. Es más, en las proyecciones que se han dado, debido, digamos, a los cambios en los estilos de vida de las personas, se dice que para el 2050 la cantidad de población que va a sufrir una enfermedad demencial es bastante alta. Entonces, se tiene que prevenir desde ya, se tiene que prevenir desde que las personas están jóvenes. ¿Para qué? Para poder, digamos, evitar estos números, además de que ahorita no se tiene como las herramientas adecuadas para poder lidiar con esta próxima pandemia, por así decirlo. Ahora, los alimentos que están involucrados en esto de las enfermedades cardiovasculares y lo que es la obesidad. La obesidad en sí es una enfermedad que se tiene que tratar no solo de parte de lo que es la alimentación, sino también de lo que es la actividad física, lo que es la parte médica y la parte psicológica. Entonces, en alimentación sabemos que, que una alimentación saludable, balanceada es la adecuada. Sin embargo, la atención médica es importante. Hay personas que requieren de medicamentos para poder lograr los objetivos en la pérdida de peso. Necesitamos también la parte psicológica porque la obesidad no es simplemente decirle a la persona vaya y baje de peso, vaya y haga ejercicios, sino que también hay personas que tienen un trasfondo psicológico, el cual se tiene que trabajar para que poder dar los resultados adecuados. Entonces, con la obesidad es bastante complejo el manejo. Entonces, no solo tenemos la parte de alimentación, sino las demás. Si es una persona que es muy ansiosa, o sea, que puede llegar y tal vez está trabajando todo lo que es ejercicio, alimentación, pero no trabaja esa ansiedad o el detonador de esta ansiedad o que no puede manejar bien el estrés, entonces le va a dar atracones. Entonces, en una sentada puede llegar y comerse, no sé, un galón de helados, por ejemplo, porque no puede, por más que pueda trabajar esta parte del ejercicio y la alimentación, si no trabaja su parte mental, entonces no podría llegar a los objetivos. Entonces, con los alimentos que tenemos que tomar en cuenta para mejorar
lo que son las enfermedades cardiovasculares, tenemos lo que son las grasas. Las grasas, sí hay varios estudios relacionados a lo que son las enfermedades cardiovasculares y lo que son las demencias vasculares, y también con lo que es la obesidad. Las grasas saturadas son las grasas saturadas, las grasas trans y lo que es el colesterol, son las grasas que más afectan nuestra salud, porque al tener una alimentación con un consumo elevado de grasas saturadas o colesterol, estas se van a ir adhiriendo a nuestras arterias. Entonces, como les decía al principio, si hay algo en nuestras arterias o en el cerebro que no permite que lleguen los nutrientes necesarios, que alguien dijo algo. Buenos días. Es que Buenos tengo mi días. micrófono abierto, acabo de ingresar. Gracias, buen día. Buen día. Entonces, si hay algo que impida este flujo de nutrientes al cerebro o a cualquier parte de mi organismo, entonces no voy a poder alimentar adecuadamente estos órganos. Entonces, lo que pasa con las grasas es que se quedan ahí pegadas, no hay un flujo adecuado de sangre, el corazón va a empezar a bombear más, más fuerte para poder llevar toda esta sangre a todos los órganos que ocupamos, y va a llegar un punto en que no llega este fluido porque es demasiada la grasa que tenemos acumulada, y es donde nos va a dar el infarto o el accidente cerebrovascular. Hay estudios más que todo con animales, también hay uno que se hizo con humanos, que decía que dependiendo del tipo de grasa que consumamos, así van a ser las membranas celulares, que estas pueden ser modificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si mi consumo de grasas saturadas es elevado, más que de las grasas insaturadas, entonces las membranas se van a ir modificando y estas se van a formar por medio de estas grasas, que es la materia prima que más tiene. Entonces, al tener estas membranas, este tipo de grasa, entonces va a aumentar el riesgo de sufrir una demencia vascular y de que nuestro cerebro no funcione de la manera adecuada. Entonces pueden ser personas que tengan problemas de aprendizaje, de concentración, que haya un deterioro cognitivo, etc. En cambio, si mi alimentación es basada más en grasas insaturadas, como aceite de oliva, las nueces, el pescado, entonces estas membranas van a estar más saludables. Entonces, el procesamiento de la información en el cerebro va a ser mejor, igual su funcionamiento. Ahora tenemos lo que son los azúcares. Yo les decía al principio que la glucosa es la fuente principal de energía que tiene el cerebro, o sea, no utiliza ninguna otra energía que no sea de los carbohidratos. Ahora, los azúcares simples, como se conocen, los carbohidratos simples, son los que encontramos en los dulces, el azúcar de mesa, en los helados, etc. El asunto con el azúcar es que hay productos que venden en el mercado que tal vez los sintamos salados, pero tienen azúcar, porque se utiliza el azúcar como un tipo de preservante en alimentos que vienen empaquetados o enlatados. Entonces, al final, si la recomendación, digamos, de azúcar que usted tiene son en 3 cucharaditas de azúcar o 4 cucharaditas de azúcar, si vamos sumando todo lo que yo voy comiendo durante el día de productos que tienen azúcar, al final estoy comiendo muchísima más azúcar de la que se recomienda. Entonces,
El azúcar, este tipo de azúcar, hace que la glucosa sea, que hayan picos de azúcar más rápidamente. Cuando son los carbohidratos complejos, estos picos son más lentos porque se sueltan en el torrente sanguíneo más lentamente. En cambio, los azúcares simples no, usted los come y de una vez o pasan más rápidamente al torrente sanguíneo. Entonces, para una persona diabética, el mantener picos de glucosa altos durante mucho tiempo, entonces le va a ocasionar o tiene mayor probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto. Porque el azúcar le gusta, digamos, como que meterse o estar en los vasitos más pequeñitos. Por eso es que la gente cuando no tiene un control adecuado de su glucosa, puede perder la sensibilidad de las piernas o ya algo más fuerte como perder un dedo, perder el pie o perder la pierna, etc. Entonces, el azúcar sí se tiene que controlar o que esos picos de glucosa no sean tan frecuentes en las personas. Ahora, hay un mito que dice que el azúcar, si yo consumo mucho azúcar me voy a hacer diabética. Y eso no es así. La diabetes sí es una enfermedad más compleja de lo que es comer puro dulce. Ahí intervienen todo lo que son los estilos de vida saludable. Hay personas que comen en un día nada más o pasan mucho tiempo sin comer, que la comida que realiza son alimentos bastante grasosos, como comidas rápidas, con mucho sodio, etcétera. Entonces, todo eso va sumando para que aparezca en la diabetes. Ahora, el otro punto es el agua. El agua, es muy difícil de que las personas lo consuman. La última charla que dimos de nutrición hablamos sobre la importancia del agua en las personas con síndromes demenciales. No solo para las personas adultas mayores resulta difícil el consumo de agua, más que lo que es su sensación de sed está disminuida, sino que también hace que las personas jóvenes no les guste consumir agua. Es muy difícil, hasta los niños les cuesta que consuman agua. Muchas veces, como yo decía en la charla pasada, el niño o la niña tiene sed y lo que le dan es un juguito, no le dan lo que es el agua en sí. Entonces, desde ahí ya no estamos implementando el hábito del consumo del agua. El agua es fundamental para las conexiones cerebrales. El cerebro está en un medio acuoso. El cerebro es agua y grasa y otros componentes. Entonces, si no tiene agua para que se den estas conexiones, ¿cómo va a funcionar correctamente? Hay gente que me dice que nunca toma agua, pero no tiene los efectos de una deshidratación, porque toman café, té o otras bebidas, en bebidas gaseosas, en bebidas de juguitos y demás, o frescos naturales. Entonces me dicen, yo no tomo agua, pero yo estoy bien. Es porque cuando una persona está joven, digamos que no es persona adulta mayor, el requerimiento, el cuerpo utiliza todo el agua que pueda conseguir de los alimentos y de las bebidas que consumimos. Entonces tiene como un mecanismo compensatorio. Entonces por eso es que una persona joven puede pasar más tiempo sin consumir agua y no siente, digamos, los efectos de la deshidratación. Sin embargo, el agua es fundamental. O sea, 8 vasos de agua al día, de agua solita. A veces para las personas es muy difícil en consumirlos. Como les digo, en cualquier etapa de la vida, pero es fundamental. Después, por último, tenemos lo que es el sodio.
El sodio también es uno de los que se utiliza mucho en lo que son los alimentos de paquetitos o enlatados porque es un preservante. Además que tanto como el azúcar como el sodio se utilizan para dar cierto sabor a los productos. Por ejemplo, a veces disminuyen la cantidad de azúcar, digamos, dicen bajo en azúcares, y lo que hacen es utilizar más el sodio o al revés, porque tiene que darle sabor a la alimentación. Entonces, con el sodio, que se conoce que es parte de la composición de la sal, sí se ha visto que en Costa Rica, al igual que en otros países latinoamericanos, su consumo es elevado, o sea, está más alto que las recomendaciones que se dan al día, o sea, las recomendaciones diarias de sodio. Una persona con hipertensión tiene que cuidar mucho lo que es del consumo de sodio. Si una persona con hipertensión en su consumo es bastante elevado, entonces va a tener la presión a niveles no óptimos y eso también va a aumentar el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces, con lo que son los azúcares y el sodio, sí, por eso es siempre importante revisar las etiquetas de los alimentos. También se recomienda que si yo voy a preparar los alimentos, no tener la sal en la mesa, porque también esa es una costumbre que utilizan las personas, que ya la preparación tiene sal, pero tienen que utilizar más sal de la que se utiliza en cocción para que le sepan mejor los alimentos. Y eso es un hábito bastante malo y más para las personas con presión alta. También con lo que es el sodio y el azúcar, hay por así decirlo, hay un nivel de tolerancia. Es decir, por ejemplo, cuando a usted le mandan una dieta baja en sodio, la nutricionista por X o Y, entonces usted empieza a preparar sus alimentos con poca sal, entonces va a llegar un punto en que usted se acostumbra a esa cantidad de sal. Sus papilas gustativas se acostumbran a esa cantidad de sal. O cuando le disminuyen la cantidad de azúcar, o que hace, no sé, un reto sin azúcar, que no consume azúcar, ningún tipo de azúcar durante 3 meses. Entonces, cuando ustedes salen a comer afuera o a otra casa y les ofrecen, no sé, un casado, ustedes empiezan a comer y van a sentir que esa comida está con demasiada sal. Pero realmente esa cantidad de sal es la que usted antes consumía. Pero como está con esta dieta baja en sodio, sus papilas gustativas ya se acostumbraron a cierta cantidad, como a ese sabor. Entonces, salir a comer a otros lados hace que sus pupilas gustativas tengan tengan menos tolerancia, por así decirlo, menos tolerancia a la cantidad de sodio eh, eh, digamos, a la cantidad de sal que usted está acostumbrado. Igual pasa con lo que son los azúcares. Entonces, estos 4 elementos que tenemos aquí son importantes para las enfermedades cardiovasculares, o sea, son los puntos, o por así decirlo, los puntos más importantes que se tienen que controlar en el consumo diario de los alimentos. Ahora, otro punto que les quería conversar es sobre la microbiota. La microbiota se conoce popularmente como flora intestinal y son los microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Estos microorganismos son los que nos ayudan a tener defensas, a que lo que comamos, lo que sea que comamos, no nos afecte. Ellos como que matan los otros bichitos malos para que no nos enfermemos.
También ayuda a lo que es la absorción de los nutrientes en el intestino. Entonces, de unos años para acá, se ha estado estudiando la relación del intestino con el cerebro, porque bueno, nuestra digestión empieza desde la boca, entonces desde la boca hasta que llega al intestino, se van a ir absorbiendo ciertos nutrientes y estos nutrientes van a ir al flujo sanguíneo y de ahí se van a mandar a los diferentes órganos donde los ocupemos. Entonces, se dice que el intestino, digamos que nuestra microbiota es constante, pero esta puede ser modificada según los hábitos alimentarios que yo tenga, según los medicamentos que tenga, la actividad física que realice, etc. Y se ha estudiado de que si el intestino no está en óptimas condiciones, entonces no puede absorber los nutrientes que van a ir a los diferentes órganos. En estos incluyen el cerebro. Entonces, con las personas con demencias o con Alzheimer, se ha visto que la microbiota cambia y cambia en estados iniciales, principalmente digamos en los de Alzheimer, que ya se le diagnostica a una persona con Alzheimer, está en estadios tempranos, entonces se ha realizado los estudios para ver em, qué tan saludable es esta microbiota y se ha visto que hay un cambio importante y que este cambio va aumentando conforme va avanzando la enfermedad. Entonces, por eso es que se le conoce al intestino como el segundo cerebro. Se han dado investigaciones sobre los diferentes tipos de dieta que podrían ayudar a tener una mejor una mejor microbiota. En un estudio que realizaron en un lugar de larga estancia, lo que hicieron fue que, bueno, tomaron muestras de la microbiota intestinal de las personas adultas mayores con algún tipo de demencia y hicieron el control de la ingesta de alimentos que se daban en el hogar y también hicieron test para saber cómo estaba cognitivamente, qué tan avanzada estaba la enfermedad, en qué puntos las personas, en qué aspectos, perdón, las personas tenían bajas estas puntuaciones, ¿verdad? Entonces, se les cambió completamente la alimentación, se les implementó una dieta mediterránea y esta dieta se le fue dando a las personas durante unos meses. Después de concluido el estudio, hicieron nuevamente la toma de muestra de la microbiota e hicieron las puntuaciones, e hicieron nuevamente los test para ver si habían mejorado estas puntuaciones. Lo que descubrieron fue que la microbiota efectivamente cambió. Y también cambió lo que fueron las puntuaciones en los test que se realizaron en las personas con Alzheimer o con algún tipo de demencia. Entonces, lo que ellos concluyen es que al implementar una mediterránea, donde tenemos vitaminas del complejo B, donde tenemos fibra, antioxidantes, donde hay minerales importantes para el funcionamiento del cerebro, etc., puede hacer que la persona mejore en algunos aspectos de la enfermedad y también que pueda lentizar lo que es la enfermedad. Sin embargo, se tienen que hacer más estudios en una población un poco más grande y determinar mejor esa relación entre lo que es la microbiota y el cerebro. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no solo es lo que comemos, sino también
cómo está nuestro intestino. Porque hay personas que, por ejemplo, tienen intolerancias, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, pero siguen comiendo productos lácteos. Siguen comiendo productos lácteos que hacen que las vellosidades del intestino se vayan lavando. Entonces, que estas vellosidades no puedan captar lo que son los nutrientes. Que consumen alimentos altos en grasa, que su alimentación incluye vegetales, frutas, eso también va a implicar que la microbiota no sea de una mejor calidad para esta absorción de nutrientes. Entonces, al final somos seres bastante complejos. Necesitamos de una alimentación saludable, pero también de implementar hábitos de estilos saludables. De ver cuáles alimentos o de escoger los mejores alimentos, no solo para verme bien, sino también para que nuestro cuerpo funcione bien, funcione de la manera adecuada. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, pueden abrir los micrófonos y si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo en este momento. Realmente el tema trae bastantes elementos a colación para saber si comemos bien o comemos mal, porque preveniendo enfermedades cardíacas podemos prevenir enfermedades del cerebro. Lo que pasa es que es un tema que a veces es difícil porque no todo el mundo asume la responsabilidad con su cuerpo. A veces yo le digo en consulta a algunas familias, lo que pasa aquí se refleja acá, en el cuerpo. Y el cuerpo a veces no tiene culpa de nuestros problemas mentales, para decirlo de alguna forma. ¿Hay alguien ahí? Yané Yo. Alvarado. Buenos días. Ah, Y después, Anabel. Buenos gracias. días. Janet, ¿puede quitar el micrófono? Buenos días. Buenos días. Una consultita, bueno, consulta y comentario. Mi mamá tiene 84 años, es un paciente Alzheimer moderado severo, diabética, hipertensa, problemas renales. Tuvo un problema renal grave, pero lo superó. Ella maneja la glicosilada en 8, bueno, en esta vez salió en 8.6. Es difícil la alimentación porque con el Alzheimer y el carácter come lo que le da la gana realmente. Y entonces, digamos, si usted la quiere moderar en la alimentación, obviamente que se enoja. Hay productos que hay que mantenerlos en la refri, entonces tampoco se le pueden guardar en otro lado y cerrar. Entonces es muy difícil estos pacientes con la alimentación. Ella durante el día se roba la comida, digamos, más que todo panes o frutas, se las lleva, las esconde en el cuarto y en la noche se las come todas. Se puede comer hasta un baguette o una bolsa de algún producto y es muy difícil en realidad controlarlo. Silvia, después yo. Sí. Bueno, sí es difícil porque también las personas, digamos, con Alzheimer se les olvida que han consumido alimentos. En los estadios, digamos, en los primeros estadios y los moderados, usualmente la persona sube de peso por eso mismo, porque no tiene como conciencia de que ya consumió los alimentos y no sabe regular lo que es el apetito. Entonces, hacen este tipo de digamos, de conducta, sí, que van y buscan, digamos, en la cocina que esto, que agarrar otro, que demás. Entonces, en ese caso, lo que hay que tener, lo que se recomienda hacer
aunque es complicado, es esconder las cosas que sabemos que ella va a buscar. Por ejemplo, si es el pan, en tenerlo en un lugar donde ella no pueda accesar, aunque sea, digamos, si es un cuarto o algo así, encerrarlo y que ella no pueda ingresar acá. Mantener siempre o sea, que todos los días se mantengan establecidos horarios de la alimentación. Y hacer pequeñas meriendas. O sea, si es desayuno, entonces desayuno, una merienda, se pueden hacer 2 meriendas, pero que sean pequeñas, o sea, un desayuno pequeño, 2 meriendas pequeñas, almuerzo, y así sucesivamente durante todo el día. Em, y digamos, si ya sabemos que esta persona esconde los alimentos en el cuarto, entonces verificar qué es lo que tiene ahí escondido. Igual no tener en casa alimentos muy azucarados, galletas, etcétera, que ya sabemos que pueden hacer que tengan estos picos de glucosa durante el día. Es curioso, doctora, porque ella más bien baja mucho de peso. Ujú, Ahora he visto que en los últimos meses ha bajado por lo menos 2 kilos, ya va pesando 52 kilos. ujú, Se ve bastante delgada, a pesar. ujú, Pero ella, la conducta de ella, come cuando le da la gana y como le da la gana. O sea, Ahí ujú, tiene por que, ahí- mejor almuerzo que usted le lleve y le ruegue y le diga y le haga por aquí y por allá como un niño pequeñito, cuando se le mete que no va a almorzar, no almuerza. ujú, Ella nunca ha cenado, entonces normalmente se toma una avena o a veces nada, pero ella, la alimentación de ella es muy difícil. Y la geriatra me dijo, entonces hágale en gelatinitas de estas sin azúcar y le mantiene en la refri. Ok, muy buena idea. Entonces le hago una cajita pequeñita que me salen, yo hago como 8 vasitos pequeñitos, como de 1 onza, pero se los come todos de un solo tiro en la noche o a escondidas. Cuando se ve ya no hay ujú, ni uno. ujú, Entonces, es muy difícil. difícil. Ahí tendríamos que diferenciar dos cosas. Una, las alteraciones conductuales relacionadas con el Alzheimer. Y la otra, la diabetes. ujú, La diabetes, si tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 7, quiere decir que mantiene circulando en sangre glucosa. Si esa glucosa no entra a la zona del cerebro que entra porque la insulina funcionaría para que entrara y no estimula el centro de la saciedad, el sujeto siempre va a tener hambre, pero va a estar en un estado catabólico, dígase perdiendo peso. ujú, Entonces, bajo esa premisa, tiene que tratar de que la hemoglobina glicosilada baje a 7 o menos con el tratamiento. Porque uno de los síntomas de los pacientes con diabetes es que comen mucho, orinan mucho, ¿verdad? Tienen mucha sed. Entonces, en el caso de ella, al tener siempre la hemoglobina glicosilada por encima de 7, está teniendo un estado, digamos, hiperosmolar y que significa muchas glucosas en el azúcar con otros cambios también bioquímicos, pero además de eso, es un punto donde no se va a saciar y va a seguir en la búsqueda, que se le suma al tema cognitivo-conductual conductual. del tema de la comida. Entonces, debe de hablar con la geriatra para que le haga algún movimiento en el tratamiento que permita que la hemoglobina glicosilada baje. Si eso no baja, muy difícil va a controlar la conducta alimenticia. La geriatra lo que le Mm, ha aumentado es la metformina, pero al aumentarle la metformina le da diarrea y no para la diarrea y demasiado dolor de estómago. ¿Ok? Eso pasa Entonces, porque la metformina del Seguro Social tiene lactosa y su mamá posiblemente es intolerante a la lactosa a una determinada cantidad. Y además, en algunos pacientes sucede y si son intolerantes a. Hay metforminas que no las tiene el seguro y combinaciones incluso que pueden mejorar muchísimo la cuestión del control glicémico, pero siempre que tome, por ejemplo, la metformina del seguro, en algunos pacientes les va a dar diarreas, cólicos, malestares. Entonces no puede llegar a la dosis máxima que son 4 pastillas al día, distribuidas de alguna manera. Hay que buscar alguna otra alternativa que permita modificar eso. ¿Se inyecta ujú. insulina?
No, solamente toma metformina una o Ok, a veces se lo aumentan a 2, pero le agarra dolor de estómago y diarrea, eh, entonces se le En baja el a una. en el caso de ella, con esa hemoglobina glicosilada en 8, si ha pasado más de 3 meses con esa hemoglobina glicosilada, ya necesita insulina Inyectada. inyectada. Y no, si no hay otra forma que no sea inyectada. Y esa insulina inyectada es la que le puede bajar la hemoglobina glicosilada lo mejor posible y le quitas entonces el tema del digestivo porque le molesta la La metformina. metformina. Pero esa es la Ujú, única, digamos, por el seguro, esa es la opción. sí. Pero si no baja la hemoglobina glicosilada y mantiene el azúcar alta, no va a parar de comer. Aunque le Y, hagan... y usualmente las personas cuando están con este tipo de glicemias tan altas van a buscar alimentos que le aumenten más Más lo todavía. que es es como Círculo que el vicioso. cuerpo dice, sí, quiero más azúcar, azúcar, azúcar. Entonces Ujú, busca este tipo de ujú. alimentos como comerse un baguette Pan. entero Ujú, o ujú. una Ella busca el manzana. pan y usted le ofrece una manzana y dice, no me gusta la manzana, nunca he comido manzana, pero sin embargo se come el bollo pan y después se come la manzana también, entonces, Ujú. Sí, complicado. Ese es el sí. conductual. Ese es el tema conductual de la demencia. Pero el tema principal que tiene su mamá es bioquímico. Es por Bioquímico. mal control del azúcar. Ujú, Que ujú, además de eso, empeora la cuestión cognitiva, es decir, la cuestión de la demencia. Y va haciendo más daño cada día. ujú, ujú. Sí. Bueno, muy Bueno, amable, muchísimas gracias. con mucho gusto. Le toca a Anabel Alvarado. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, primero felicitarla, la charla lindísima, muy clara y de muchísima utilidad. Muchas Eh, gracias. la pregunta es con respecto a los pescados, ¿verdad? Bueno, ya sabemos cuáles son los mejores y son los más caros. Eh, ¿qué, ¿Qué de bueno podría tener una alimentación con tilapia? Sí, puede consumir tilapia, puede consumir las sardinas que se venden en Pero latita, no le gustan. no le No, gustan. El no, atún tampoco. tampoco, igual. O sea, con la tilapia también se puede, si a ella le gusta la tilapia, entonces le podemos dar tilapia. Em, es mejor consumir este tipo de carnes blancas y que ella los consuma a buscar, digamos, opciones un poquito más caras, como por ejemplo el salmón. Sí, le Igual, gusta mucho el salmón y la corvina, por supuesto. ajá, Entonces, sí son pero un yo quiero poquito más saber caras. el valor nutricional, digamos, de la tilapia. Y si usted sabe si existen estudios con respecto a las tilapias, digamos, esas que vienen de China y las que están aquí de Costa Rica, si hay alguna contraindicación, digamos, en price, es un montón más barato comprar un montón de tilapias, hacer un ceviche o hacer cualquier otra cosa con pescado, pero yo quiero saber el valor nutricional de esa tilapia como tal, si le estoy dando como nada más un poco ahí de bla. Eh, no, con lo que es la tilapia, igual el pescado le va a dar ácidos grasos insaturados. La cantidad de ácidos grasos, o sea, de lo que es ácidos grasos saturados es mínima. Igual le va a aportar en todo lo que son las vitaminas, le va a aportar la vitamina B12, le va a aportar una cantidad de hierro, etcétera. O sea, Sí la se puede tilapia en comer. sí sí se puede comer, igual es un valor, le va a dar valor nutricional a la alimentación de la señora. Aunque no sea de mar profundo, digamos, que porque parece que los de mar profundo a Eso veces es son mejores, ¿verdad? lo mejor. En- Combínelos. Un sí. día uno caro y otro día otro barato. Ok, No, está es bien. más, los pescados que son un poquito más como de más arribita, tienen un poquito más de mercurio. Ujú. Ah, Entonces, pero sí. la tilapia, digamos, está en cultivo Sí, generalmente. esa no tiene mercurio, digamos. Pero digamos, el valor nutricional que tiene ese pescado va a ser igual. Igual va a depender de cómo es
la Dice que alimentación que le la van a dar tilapia, a los entre más pescados. en la superficie, más tiene mercurio. Ajá, Ajá. exacto. Pero como es Se le puede cultivado, combinar un día entonces no tilapia, tiene, otro no tiene, otra y no así. tiene mercurio. ¿Ya terminaste? Muchas gracias. ¿O le hace daño? Todavía tengo otra pregunta con respecto al sodio. Tengo Ajá. problema con mi madre, disculpa, tengo problema con mi madre que ella hace hiponatremias, a veces bastantillas severas y muchas veces la llevan a caer. Entonces, presión alta, digamos que controlada, pero lo que tiene que hacer es comer sal. Entonces, qué complejo. No sé qué usted me puede recomendar, ¿qué hago? Cuando hay una hiponatremia, sí tiene que consumir el sodio. Igual ir controlándole lo que es las presiones. Entonces, se le da No usa una diurético, alimentación, es una alimentación normal, normal. con sal, como la preparación de los alimentos con sal, como los que consume su familia, pero ir controlándole la presión, porque tenemos que evitar estas hiponatremias. Es frecuente en los adultos mayores hiponatremia y a veces tienen que ver con algunos medicamentos y no necesariamente con medicamentos diuréticos. Si toma un diurético, eso empeora la No hiponatremia. tomo. Ok, perfecto. Por ejemplo, la metformina puede bajar, el Epival puede bajar el sodio, pero generalmente en adultos mayores hay como una hiponatremia idiopática, quiere decir que no se sabe cuál es la causa principal, pero el tratamiento, en la experiencia que he tenido, ha sido 1 o 2 vasos de suero oral al día, independientemente de la dieta, teniendo una dieta normal, ¿verdad? Como ustedes cocinan para ustedes. Si es una familia de hipertensos, de que todos son hipertensos y tienen una dieta hiposódica, tratar en alguna medida de que no. Y van tomando presiones de vez en cuando para saber que no sube. O sea, va a llegar un punto cuando usted le da la alimentación a la señora, o sea, que le prepara alimentación normal, con sal y demás, va a llegar un punto donde se le va a subir la presión. Entonces, en ese punto usted le baja un poquito en lo que es la sal en la preparación de los alimentos, ya después se la toma, entonces ya sabe que ahí es donde tiene que llegar el consumo de sodio. No sé si me voy a entender. Sí, O le sea, comprendo. entonces cuando ya llegas a punto y usted ya le toma las presiones y ve que se mantiene, entonces esa es la cantidad de sal que tiene que consumir la señora al día, con lo que son las preparaciones. Ajá, y ojo con lo siguiente, la presión arterial sistólica, que es la alta, debe estar por debajo de 130 siempre. Muchos adultos Aún en mayores, adulto mayor, sí, aún. si hay alguna cuestión cardiovascular, puede estar en 145, pero lo ideal, según las últimas guías, es menos de 130. Se Menos sabe, de 100. hay dos cosas en esto interesantes, en el tema de la presión. Uno, es más riesgoso para el corazón y el cerebro tener hipertensión entre 45 y 60 años que en personas mayores de 65 años. Es decir, cuando hay adultos mayores de 65 años que tienen hipertensiones, digamos, por encima de 160, no hay que bajarlas tanto. Es decir, pueden estar entre 140 y 150 con la intención de seguir bajando un poquito, pero no tanto, porque ahí el daño no es tanto como lo que sucedió en las décadas de los 40 y la década de los 50 del sujeto, que ya Correcto. hizo el daño que iba a hacer, ¿verdad? Porque no puedes Interesante. modificar cosas porque en el envejecimiento hay una mayor rigidez arterial, menos capacidad de dilatación de los vasos y por tanto, pero uno trata de que en la medida de lo posible esté cercano a 130. Listo. Y eso es un Muchísimas indicador, perdón, eso es un indicador con el tema de la sal. Usted le va echando sal en la medida y va evaluando a ver cómo va tomando presiones y ya cuando llegue a un punto aceptable, o la mantiene la cantidad de sal que le está echando o reduce un poquito, como decía la licenciada. Si tiene problema de isquemia cerebral, ese es su problema. Okay. Y tiene un marcapasos, además. No, tiene muchos factores que han influido. Está fregado el asunto. Sí, está fregado. Hay que tener Muy cuidado. amable, gracias. Muy amable, Buen gracias. gusto. Buen día. Aquí hay alguien que dice, a mi papá le dio un infarto cerebral por una hipertensión maltratada. A él le encanta la sal. ¿Se le puede dar un producto que se llama no sal?
Sí, sí se le puede dar. ¿Sí? Usualmente tiene lo que hacen es que le ponen potasio a Ujú. estos productos en vez de lo que es la cantidad de sodio, digamos, para darle en sabor. Entonces sí, sí se puede utilizar, pero siempre evitando el exceso, ¿verdad? Ujú. Porque aunque es un producto de no sal, no vamos, es como los productos dietéticos que no tienen azúcar, o sea, ya no tienen azúcar, pero tienen otros compuestos. Entonces, si como demasiado, no sirve de nada. Entonces, sí, sí, sí se le puede Pero dar. sí la puedo usar. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yamile Moreira quería preguntar algo en algún momento, ¿o no? ¿Alguien más quiere decir Yo algo? quiero, yo quiero interrumpir Ah, ok. y después, es que tengo una labor muy delicada los días de las charlas y hoy no me están colaborando. Puedo señalar con el dedo a Carol Marín, a Randall Duarte, a Fabiola a Huawei MatPat, al usuario de Zoom, porque no me han puesto sus datos. Las demás personas sí las tenemos en nuestra lista de datos y es como si estuviéramos en presencia de ustedes, les pasamos la lista de asistencia, pero yo la estoy haciendo hoy. Ayúdenme, por favor. Y ahí le Ayúdenme. puse, si alguno quería formar parte del grupo del chat de la fundación, pueden formar parte. Tenemos como 31 personas ahí. Y ¿Verdad? Sí. también ahí les pusimos el SIMPE de la fundación para la donación voluntaria para la charla. Gracias, Silvia Elena, perdón, mientras la escuchan a usted, que nos hagan el favor de colaborar con los datos que necesitamos. Sí, Perdón. no se preocupe, tranquilo. Sí, tenemos 31 participantes en el chat. Yo les puse ahí el link por si a alguno le interesa. Ahí le ponemos la charla y también pueden, a veces si necesitan algún cuidador, se pueden compartir información y cosas. Y también les puse que se aceptan donaciones entre 1.000 y 100.000. Más de 100.000 no. Yo otra vez, será, doctor. Chanesia, ¿verdad? A ver, no, es importante, diga. Gracias. Es que quería pedirle si en algún momento existiera la posibilidad de dar una charlita con respecto a las etiquetas de los alimentos. Para Es como un entenderlo. tema para poderlo leer y entender, porque a veces como que uno se enreda, ¿verdad? De qué es lo que tiene, como que sea lo fundamental que uno tiene que buscar. Es como complicado, yo sé, pero No, es sí, muy... claro, sí se puede dar una charla de etiquetas alimentarias. Más bien se está trabajando para que eso cambie, para que se ponga una etiqueta más sencilla de leer para las personas. Ok, yo voy a Y la tomar letra es tan chiquimini que hay que llevar como una Exacto. lupa, pero bueno, ya eso hay que resolverlo uno, ¿verdad? Está Sí, bien. Muy amables, gracias. Con mucho gusto, pero sí, en la próxima tal vez, cuando le toque a la terapeuta del lenguaje, que también habla sobre elementos de alimentación o del proceso de alimentación, ahí yo te invito y podrías hablar un poco de eso. ah, sí, sí, porque Con Gabriela. es bastante cortita. Ajá, exacto. Entonces, ujú. Bueno, si no hay nadie más que quiera decir algo, Muchas gracias, Dios los bendiga. Lindo fin de semana. igualmente, gracias Silvia, Gracias. Carla, Hasta Gracias, luego. Silvia, muy amable. gracias a Doctor, no todos. corte todavía, démosles unos segundos A a las ver, personas María Mena quiere decir algo. para que María, pongan su nombre, su número de cédula, teléfono, correo electrónico y ubicación y si es familiar. María Mena, que tiene la mano levantada, tampoco nos ha dado sus datos. a ver, María, hable. Ok, ahorita se lo paso. Yo siempre, casi que la mayoría de veces participo y los he dado, tal vez no los tengan ahí guardados, pero no importa, yo lo vuelvo a pasar. Debe estar. Este, también quería, bueno, me encantó la charla de hoy, ¿verdad? Muy importante todo esto sobre la alimentación. Quería ver si en algún momento ustedes puedan dar algún tema sobre estimulación para personas con Alzheimer. No sé si ahorita ya lo tienen. Ahí, Si no conoces la página de nosotros, que es www.fundalzheimer.com, ahí tenemos desde 3 días de congreso del 2020
charlas de todas, y vas a ver en los títulos donde dice estimulación cognitiva, estimulación tal, hay un montón. Es más, voy a enseñarte para que veas. Excelente, Y excelente. compartimos eso, déjame ponértelo aquí. Es que es un tema que me interesa demasiado. Sí, porque, pero hay mucho, nosotros tenemos, Ujú. hemos estado, digamos, como, un segundito. Sí, no, la verdad, dígame, sí participo aquí, pero nunca me he metido al Facebook de ustedes, la verdad, No, no es en el soy Facebook, honesta. no es en el Facebook, es aquí. Vea. Ah, bueno, aquí mismo. En esta página, no, aquí, en esta Ajá. página que estás Creo que viéndola, la ¿verdad? Sí, ¿Estás viendo la página? sí, la estoy No. viendo, sí, señor. Ok, usted sube, aquí hay, bueno, si usted toca aquí donde dice 12 pasos para los cuidadores, ahí va a haber Correcto. información para los cuidadores. Ok. Son cifras y acá empiezan, se ponen las actividades, la de hoy desapareció porque ya la estamos dando. Si ve cómo cambia el color aquí, ahí es Ujú. el primer congreso, y a partir de aquí, vean, alteraciones neuroconductuales en los pacientes con demencia, valoración neuropsicológica en el síndrome demencial, problemas del sueño, datos funcionales, abordaje desde la psicología, una mirada a terapia del lenguaje, conductas adaptativas. Esta conducta adaptativa es importante para el manejo del paciente. Introducción, aquí en el 91, estimulación multisensorial en síndromes demenciales. ¿Ve? Oh, sí, Ahí hay un demasiada montón de información. estimulación cognitiva y todos son videos, Oh, no son escritos, son excelente. videos de estas charlas que hemos dado durante mucho tiempo. Esta estimulación Ujú. cognitiva en el deterioro cognitivo es otra. Y estas son las que hemos dado en este año. Ahora cuando Ujú, terminemos ujú. aquí y se grabe, yo subo la otra, la que acaba de dar Silvia. Ok, excelente, doctor. Entonces, más bien, muchas gracias por la información. Con mucho gusto. De todas maneras, déjame ver una cosita para decirte, porque, ¿dónde estás? Silvia, por favor, déjenos sus datos para contactarla. Porque tenemos una... las psicólogas van a dar algo de estimulación cognitiva en meses próximos. Ok. Pero de todas maneras, ahí se quedan todas las charlas que hemos dado en estos meses. Muchísimas gracias, muy Con amables. mucho gusto, un placer. Yani Alvarado nuevamente. O ya no. No, doctor, se me quedó la mano levantada. Gracias, muy amable. Ah, ok, ok. Doctor, le pedí a Silvia que nos dé sus datos para la consulta. Sí, ya le estoy mandando los datos al chat. Bueno, gracias. También, de todas maneras, en la página de la fundación están todos los profesionales que son colaboradores científicos de acá. Yo otra vez, qué pena. A ver, diga, no, ya tiene que dar 100.000 colones, no puede dar 1.000. Bueno, listo. Téngalos ahí ya, de seguro. Diga. Es que quiero preguntarle sobre los probióticos. ¿Qué tan importante, bueno, no solamente para mi mamá, sino para nosotros, los adultos mayores, la ingesta de los que uno compra o solamente con lo que come es suficiente, yogur y todo eso? ¿Cómo sabe uno cuánto probiótico debe consumir? Silvia. Yo creo que, diga Silvia. Está presente Silvia ahí. Va. Sí, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, que con respecto a los probióticos, si es necesario ingerir de los que uno compra o solo la alimentación con yogur y eso, ¿cómo uno hace para saber cuánto probiótico necesita y si está bien? Ujú. Bueno, con la alimentación que uno tiene, que es vegetales, ¿verdad? Frutas, etcétera. En el yogur, a veces venden también este yogur que es con probióticos, que es uno blanquito, chiquitito, no sé si puedo decir marcas. Sí. O uno, No importa, diga marcas. uno de la Dos Pinos que venden. Otro de Biolan, creo que es. Estos tienen gran cantidad de probióticos y también venden sueltos que usted puede consumir. Digamos Entonces, mientras que que usted tenga una alimentación saludable, o sea, mientras que tenga en consumo adecuado de frutas, vegetales, de carnes, de carbohidratos, etcétera, entonces
su microbiota tiene que estar adecuadamente. Igual puede consumir el yogur. ¿Qué sucede, digamos, cuando se manda más probióticos? Es porque la persona ha tomado mucho antibiótico, entonces el antibiótico lava todo lo que es la microbiota. Después de las diarreas, por ejemplo, cuando hay una intolerancia que no ha sido tratada, también se mandan probióticos. Entonces, en general, mientras usted tenga una alimentación saludable y no tenga estos factores que le he dicho, entonces no es, digamos, necesario comprar más del que estamos consumiendo. Listo, muchísimas gracias. Los 100,000 que se los reparta con el doctor, ¿ok? Gracias. Con gusto. Yamile Moreira. Sí, buenos días a todos. Buenos Quiero días. darle las gracias por estas charlas tan interesantes y también quería hacerle una pregunta a la nutricionista y es sobre el kombucha y el kefir, porque generalmente el adulto mayor tiene problemas de digestión porque no les gusta mucho la fruta ni la verdura. Entonces, ¿estos podrían ayudar? Buenos días. Sí, la kombucha es buenísima. Entonces, es Ujú. una opción que se le puede dar a las personas adultas mayores, pero tal vez comprarla a productores locales. No sé de qué zona será usted. Bueno, es que yo tengo, Usted hace. sí, yo tengo kefir, pero para leche y también kombucha. Ajá. Entonces, no sé Sí, cuál de los dos. la kombucha es muy buena. Ujú. Ujú, Ok. sí, me la puede dar. Si la persona adulta mayor como que no le gustan mucho los vegetales y las frutas, igual se les puede dar en otras preparaciones. Ujú. Se pueden hacer batidos verdes, batido de fruta. Se recomienda que se coman, digamos, íntegros, o sea, que Ujú. no haya, pero si no les gusta, uno puede hacer una cremita de vegetales, por ejemplo, o la sustancia, no sé, una sustancia de carne de res, se le licúa las verduritas y se hace ahí un tipo puré con sustancia. Ajá, qué rico. Sí. Entonces, no le damos la preparación, digamos, como así decirla entera, pero le estamos dando una modificación para que pueda tener las vitaminas y los minerales que ellos me ofrecen, ¿verdad? Los vegetales y las frutas. En internet hay un montón de batidos que uno puede sacar ideas, batidos verdes y batidos verdes con fruta, ¿verdad? Ujú. Sí, muchísimas gracias. Con Mucho mucho gusto. gusto. Disculpe, ¿y dónde ¿Verdad? se consigue la kombucha? Yo quiero saber qué es kombucha. Bueno, yo la tengo porque una amiga me regaló un honguito. Está metido como en un frasquito y uno lo tiene ahí con té verde y eso se va haciendo más grande y va sacando el agüita esa que suelta el hongo. Entonces se puede hacer más en otro frasquito y ahí va. Ok. Qué interesante, nunca lo he visto. Ujú. Es un remedio oriental. Para Sí. muchas personas. Una pregunta. Se hace con té, algunos lo Debe- venden ya preparado. Ajá. Ujú. Entonces, por eso les decía que lo pueden conseguir en personas que ya lo tienen, ya lo tienen preparado y solo es la bebida y usted ahí la consume. Sí, mucha gente lo regala y también en el automercado están vendiendo la botellita con sabores. Ok. No sé si tendrán azúcar o qué, pero lo vi el otro día. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Una preguntita. Parece que alguien ha tenido problemas, doña Leonor, en el envío de donaciones al SIMPE porque no pudo. No sé si será. 8-9. Allí es que hay una pregunta.
Voy a ver. 8907-2306. Ok. A ver, entonces dice. A mi mamá no le Aquí gusta. Perdón. Ya lo pusieron ahí. A mi mamá no le gusta comer sólidos. Se lo hacemos en puro o tipo licuado, en puré o tipo licuado, los mismos alimentos. ¿Esto es malo? Bueno, no sé si la señora tiene disfagia, pero cuando hay una, pero cuando hay una disfagia, hay dificultad para consumir, o cuando no tienen dentadura, también lo que se hace es una modificación de texturas. Entonces, cuando, digamos, hay alguna de estas dos, problemas, entonces lo que uno hace como nutricionista es modificar la textura, ya sea tipo puré o licuado. ¿Qué es lo que hay que tener presente? De que la alimentación que le voy a dar con esta modificación llegue a los requerimientos que necesita la persona para que no haya una desnutrición o que no baje muchísimo de peso. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer licuados o puré de diferentes cosas. Por ejemplo, por así decirlo, una olla de carne. Yo puedo licuar todo con las vegetales y todo. Le pongo en un platito lo que es digamos, el puré o el licuado, y en otra tacita lo que es el caldo para que se lo vaya comiendo. Los frijoles se los puedo hacer molidos. Los vegetales como el chayote, por ejemplo, la zanahoria, que cuando cocino se ponen muy suaves, o ¿cómo se llama? El zapallo, que es suavecito. Entonces tratar de cocinarlos hasta que la textura sea lo más suave, que yo al comerlo, o sea, yo que estoy preparando los alimentos, pongo en la boca, y si lo puedo deshacer con la lengua, entonces ya está en su punto, ofrecerle también los alimentos así suaves. Entonces, no es malo, es parte, digamos, de la modificación de texturas que se hace en la alimentación, pero sí hay que tratar de no darle la menor cantidad, o sea, porque si no se me va a desnutrir, o eliminarle alimentos. Aquí dice que la dentadura postiza no le sirve, pero es nueva. Ahí también entra lo que es la costumbre. Usualmente cuando se ponen dentaduras nuevas, pueden lastimar la encía o pueden hacer unas bombitas, entonces eso es lo que les duele. Entonces puede iniciar haciéndole esto, digamos, los licuados o puré, pero ir metiéndole alimentos un poquito más sólidos para que ella se vaya acostumbrando. Y si ya le duele mucho y si ya tiene muchas ampollitas y demás, ya sí tendría que ir de nuevo a odontología para que le hagan en un ajuste. Sí, también si la señora tiene algún tipo de demencia, es normal que eso pase, porque el tema de las prótesis nuevas, igual que los anteojos, la mayoría no los maneja bien después de un tiempo. Pero como decía Silvia, si le incorporan la calidad de la alimentación y la cantidad suficiente en cada momento de alimentación, no es nada malo dárselos así, en forma de puré o licuado. Otra pregunta, si agregar aceite de oliva a los alimentos servidos está bien. A mi pacientito se lo agrego en cualquier presentación de alimento y a él le gusta. Una cucharada aproximadamente. Una cucharadita mejor. Sí, una Una cucharadita. cucharada es mucho. Es mucho. Pero sí se le puede agregar. Hay gente, bueno, conocí un señor que le gustaba echar aceite de oliva al pinto y no podía comer sin eso. O sea, tenía que echarle la cucharadita de pinto. Entonces sí se lo puede agregar. Más bien A el mí me aceite gusta. de oliva extra virgen, que es como el que más se recomienda, se consume en crudo, o sea, no cocinado. Igual si la persona, sí, dice que es esto. Igual vigilar que no sea tantísimo lo que voy a utilizar de aceite de oliva, ¿verdad? Porque igual es una grasa, igual tiene calorías. Si la persona tiene obesidad, entonces sí hay que cuidar un poquito, ¿verdad? Pero si no, está bien.
Muy bien. ¿Algo más? Si no hay nada más a la 1, si no hay nada más a las 2. Todavía no. Ay, dale. Agradecerle la donación a Shirley Rodríguez y sus pensamientos tan lindos que nos ha puesto. Dice ofrenda, muchas gracias por esta invaluable oportunidad de informarnos con estos temas tan importantes. Dios les continúe bendiciendo y guiando en este transitar por la vida, donde construimos el puente por donde en un momento pasaremos. Muchas gracias, Qué lindo. Shirley, por la donación y por esto tan lindo. Muy bonito. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más a la 1? ¿Alguien más a las 2? Espérese, para terminar de grabar, acuérdese que yo grabo todo lo que escriben y me queda a mí con toda la información. Muchísimas gracias Ha sido un placer. a compartir Silvia con Elena, ustedes. increíble la charla, Muy y a lindo. todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Valesca, usted no nos dejó los datos, pero me parece que su nombre es conocido. Silvia. Sí, muchas gracias. Estoy contestando aquí Ahí está. algo que me pusieron en el chat. Ujú. Muy bien. Entonces, déjenme. Y gracias también por los comentarios positivos sobre la charla de Silvia. Eso también nos realimenta en la fundación. Bueno, hasta luego entonces. Vamos a terminar. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Todos Silvia. Estoy toda resfriada. fin de semana. Nos mantenemos en todos. contacto. Igualmente Para la para próxima. todos. Muchas gracias a Que tengan todos. lindo Muchas fin de gracias. semana. Gracias. Feliz semana. Gracias. Buenos días. El SIMPE es 8907-2306. 8907-2306. SIMPE bien. móvil de la fundación. Lo pueden Gracias. mandar, por favor, ahí al chat de la fundación, si me hace el gran Al favor. chat del doctor, Ya sí, ya lo Ya vamos a está poner. puesto. Ya está puesto. Listo, Sí. listo, gracias. Hasta Bueno, luego. adiós.